Hola amigos, el día de hoy te voy a estar enseñando cómo importar de China a cualquier país por medio de Alibaba de la forma más segura. Créeme que es esta la forma que yo utilizo. Te aseguro que yo no he tenido ningún problema al día de hoy. Me ha funcionado muy bien y quiero enseñártela. También vamos a estar viendo cómo tú puedes evitar este error que prácticamente el 90% de las personas cometen. Te lo voy a estar comentando al final de este video, así que te invito a que te quedes hasta el final porque realmente este error puede costarte que todo lo hagas mal. Entonces vamos a comenzar. Ok amigos, como puedes ver aquí estamos en la plataforma de Alibaba. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en esta plataforma. Aquí puedes darle clic donde dice Join Free para que te puedas registrar sin ningún problema, y el siguiente paso es configurar la plataforma de manera correcta. Lo que tenemos que hacer, por favor, siempre depende en qué país estemos, esto no importa. Si tú te encuentras en México, si tú te encuentras en Puerto Rico, todo lo que sea Latinoamérica, por favor siempre la plataforma debe de estar en inglés, ya que en realidad todos los productos están en inglés y todo está dolarizado. Esto quiere decir que realmente si tú lo pones en peso mexicano, al final tú vas a pagar en dólar, y esto muchas veces crea confusión. Entonces, sea donde sea de qué país me estés viendo ahorita, por favor configura la plataforma. Si lo haces desde el celular o desde tu computadora no hay ningún problema, los pasos son los mismos. Por favor, aquí donde dice Regional Setting, Language, ponlo en inglés. Currency, ponlo en dólar, por favor. Realmente no te malacostumbres a que esté en español o a que esté en la moneda de tu país, porque te vas a confundir después al momento de realizar tu compra, ¿ok? De aquí lo que sigue es buscar ese producto que tú quieres comprar. Todo lo vamos a poner en inglés. Si no sabes inglés no importa, aquí por eso está lo que es el traductor de Google, y vamos a buscar este producto de ejemplo, lámpara de luna. Vamos a copiar aquí y vamos a pegar acá y vamos a darle clic en buscar. Eso es lo que tenemos que hacer. Como puedes ver, aquí nos aparecen muchos productos, y pues prácticamente el primer error de las personas es que se van con el precio más barato que encuentren. Entonces lo único que les importa, por así decirlo, es encontrar lo más barato posible. Eso no hay que hacerlo nunca, jamás. Hay que guiarnos por el precio para elegir un proveedor confiable aquí en Alibaba, ok. Así que pon mucha atención porque esto es muy importante que lo sepas. Lo que tenemos que hacer para poder elegir un proveedor y de esta manera realizar la importación es lo siguiente. Vamos aquí donde dice Supplier Types y tenemos que filtrar. Vamos a poner el primer filtro, que es este de Trade Assurance. Vamos a darle clic a este filtro, y este filtro en resumen lo que hace es que va a hacer que Alibaba proteja nuestra compra, ok. Como puedes ver, aquí lo vemos. Tiene dos opciones que son las mejores: seguridad de pago, que prácticamente Alibaba protege tu pago, y soporte extendido, que si tienes algún detalle con tu compra, Alibaba prácticamente te va a regresar tu dinero, ok. Entonces muy importante este filtro. De aquí sigue el siguiente filtro, este de Verify Supplier. Vamos igual a darle clic para que se pueda seleccionar, y en resumen también este filtro prácticamente es que un asesor de Alibaba fue a las fábricas y verificó que todo está de manera correcta con el proveedor, ok. Entonces una vez que ya tengamos estos dos filtros aplicados, ahora sí nos venimos a ver los productos que queramos, ok. De aquí lo que sigue es simplemente ver la experiencia que tiene cada proveedor en la plataforma. Como puedes ver, aquí me aparecen 2 años, 11 años. Yo te recomiendo de 4 años para arriba, ok, ya que te aseguras que tiene realmente experiencia. De aquí lo que sigue es verificar lo que son los diamantes naranjas, que como puedes ver este tiene 4 y tenemos hasta 5 niveles de diamantes. Aquí te lo estoy mostrando, pero yo te recomiendo que con que tenga 1 es más que suficiente. En resumen, estos diamantes significa que pues el proveedor tiene buena calidad de presentación, popularidad del producto, calidad de servicio y tiene buenas ventas, ok. Entonces realmente por favor asegúrate de que tu proveedor tenga
por lo menos uno. Y por último, las calificaciones, como puedes ver este tiene 5.0, por favor que tenga de 4.0 para arriba, ok. Como puedes ver este me gusta mucho, pues porque tiene 11 años y tiene 5 calificaciones, ok. Pero de todos modos tómate el tiempo muy bien para ver siempre hasta abajo los proveedores que aparecen y asegurarte que estás eligiendo el correcto, ok. Vamos a darle clic entonces. Una vez que le demos clic, aquí podemos ver lo que es la información del producto y aquí podemos ver los precios, ok. Como puedes ver nos dice que de 20 a 500 piezas nos va a salir en este precio y así sucesivamente podemos ver los precios. Lo que sigue aquí es que por favor lee muy bien todas las especificaciones del producto que tú vas a comprar. Muy importante, por favor que leas absolutamente todo. De hecho, pues aquí vamos a seguir bajando. Como puedes ver, tenemos primero que nada esto que dice detalles del producto. Por favor léelo muy bien. Tómate el tiempo de hacerlo para asegurarte que es el producto que quieres comprar. De aquí tienes esta información que también es importante que la leas por cualquier detalle si quieres informarte más. Igual te invito a que leas lo que es información verificada, perfil de la compañía, las transacciones de la compañía. Igual lo puedes leer, por favor, siempre infórmate. Una vez que tú leíste absolutamente todo, ahora sí, y si quieres realmente comprar ese producto, tienes dos opciones. Puedes contactar al chino por medio de aquí o también por medio de acá. Y aquí viene el error muy importante que no quiero que tú cometas. Muchas personas le dan clic aquí donde dice Start Order, que tú puedes comprar y puedes hacer tu pago. Créeme que yo lo hice y te aseguro que esto realmente no lo debes de hacer, ya que siempre hay que negociar con el chino antes de que tú compres. Entonces, por favor, nunca jamás compres dándole clic a este botón. Siempre manda un mensaje al chino. ¿Qué le vas a mandar? Por favor, siempre tenemos que ser muy específico. Tienes que ser específico de cuántas piezas quieres, qué modelo, para dónde lo quieres, para qué país. Vas a darle tu código postal y vas a decirle que te cotice el envío con las principales empresas como UPS, FedEx, DHL, por favor. Y siempre hay que pedirle las cosas o productos que queramos de manera específica, ok. Muy importante, por favor. Y una vez que tú ya le mandaste el mensaje, solamente tienes que esperar a que conteste el chino. Por favor, siempre ten paciencia, ya que luego suelen tardar en contestar o contestan por las madrugadas. Recuerda que pues el horario no es el mismo, entonces espera que el chino te conteste. Si tú tienes cualquier duda, por favor pregúntasela. Obviamente todo esto se lo vas a mandar en inglés, por eso tienes el traductor siempre en inglés, ya que si se lo escribes en español no te van a entender. Siempre en inglés, por favor. Y una vez que tú estés seguro de tu compra, vas a decirle al chino que sí lo quieres comprar y le vas a mandar un mensaje para que te haga la orden de compra y te la va a estar enviando aquí por el chat de Alibaba, en donde tú vas a poder realizar tu pago en la plataforma. Entonces, muy importante esta parte de aquí. Cuando tú realices tu pago, simple y sencillamente lo que tienes que hacer es esperar a que el chino te mande tu guía para que puedas ver por dónde va la guía y en qué momento llega y puedas rastrear tu paquete. Muy importante, por favor. De aquí viene la siguiente parte, que es la cuestión de aduanas, que esto depende mucho del país en el que tú estés. Por favor, puedes buscar por Google cuáles son las principales reglas aduanales de tu país para que te puedas informar. En este caso, en México, yo estoy en México. Aquí personalmente pues recomiendo siempre comprar de $1000 para abajo para que no tengas ningún detalle de que aduana te retenga el producto, ¿ok? Entonces, muy importante, por favor, y siempre que tú compres tu producto, siempre tienes que decirle al chino que es para tu uso personal, que no es para vender, ok. Muy importante, por favor. Y en el valor de la factura también tú puedes decirle al chino que te ponga un poquito menos para que puedas pagar un poquito menos de impuesto. Un ejemplo, si tu compra es de $1000, puedes decirle al chino que te lo ponga de $700 para que así puedas pagar un poquito menos de impuesto. Igual, muy importante, tampoco abuses, pero ya te digo yo que es importante que sepas las reglas de aduanas de tu país, ok. Porque aquí en México, si quieres importar muchísima cantidad de dinero,
pues necesitas estar inscrito en el padrón de importadores, así se llama, pero pues estamos hablando de cantidades muy grandes como de 1 millón de pesos, 500,000 pesos, entonces son, digamos, por así decirlo, cantidades más grandes, ok. Entonces aquí, si tú quieres importar en pequeñas cantidades, generalmente para Latinoamérica no vas a tener ningún problema, ok, pero por cualquier detallito, por favor, infórmate de las reglas aduanales de tu país, ok. Entonces esto ha sido todo, amigos. Si tú tienes alguna duda, puedes escribirme de qué país me estás viendo y a dónde tú vas a importar tu mercancía, si a Ecuador, a Colombia. Puedes comentarme qué detallitos tienes y con gusto yo te voy a estar respondiendo cualquier duda que tú tengas. Así que muchas gracias, amigos, por ver este video y te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que voy a estar subiendo videos informándote con muchos tips y consejos para realizar tus compras. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.